Buenas tardes, compañeros, doctor. Bueno, pues somos el equipo número 1 y vamos a empezar con las infecciones del tracto urinario. Pues para comenzar, pues una definición así en sí de lo que es la infección urinaria, pues esta va a ser una respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión bacteriana, que esta se suele asociar con una bacteriuria y una piuria. Lo que viene siendo una bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina y la piuria es la presencia de leucocitos en la orina, que por lo general pues esto indica una infección y una respuesta inflamatoria del urotelio contra las bacterias. Y algo aquí importante es que cuando hay bacteriuria sin piuria, esto suele indicar una colonización bacteriana, pero sin infección urinaria. Y cuando hay piuria sin bacteriuria, esto justifica la relación de pruebas en busca de tuberculosis, cálculos o cáncer. Ok, doctor, ¿hay algún problema si no prendo mi cámara? Porque ve que la vez pasada se me desconectaba el internet con la cámara prendida. No, no hay ninguno, doctor. El entendido de que pues, es para que su internet funcione. Entiendo que hay problemas con la red, yo también lo tengo. Totalmente aceptable. Muchas gracias. Entonces, hablando de lo que es epidemiología, tenemos como datos que los primeros 6 meses la incidencia de infecciones en el tracto urinario va a ser mayor en hombres que no estén circuncidados a los que sí lo están. En neonatos de hasta 1 año de edad va a estar presente la infección urinaria en un 2.7% de los niños y un 0.7% de las niñas. Ya entre 1 año y 5 años de edad, la incidencia de las infecciones va a aumentar en las niñas hasta un 4.5% y en los niños va a reducirse a un 0.5%. Aquí la mayor parte de las infecciones van a estar relacionadas con las anomalías congénitas de las vías urinarias. ¿Le das, por favor? Gracias. Ya de los 6 a los 15 años, la incidencia va a ser más o menos constante y en esta etapa va a estar relacionada más con las anomalías funcionales. Entrando en la adolescencia, la incidencia va a aumentar a un 20% en las mujeres y se va a mantener constante en los hombres. Aquí el principal factor de riesgo para las mujeres que estén desde los 16 hasta los 35 años va a ser las relaciones sexuales y el uso del diafragma. Para las mujeres entre los 36 y los 65 años, lo que es la cirugía ginecológica y el prolapso de vejiga van a ser factores de riesgo importantes. Y para los hombres dentro de este mismo rango de edad, la hipertrofia prostática, la obstrucción del sondaje y la cirugía van a ser los factores de riesgo. Cuando los pacientes ya son mayores de 65 años, la incidencia va a aumentar en los dos sexos y aquí los factores de riesgo son la incontinencia urinaria y el uso crónico de las sondas urinarias. Dentro de la patogénesis... Fíjense bien, muchos. Perdón Sí. que te interrumpa, discúlpame. Regrésale a las diapositivas que acabas sobre la epidemiología. Esto es bien importante que lo tengan presente conforme a la epidemiología, como se lo menciona su compañera. Vean cómo en el primer año de edad el varón, el niño, es el que tiene más como una afectación en las infecciones de vías urinarias. Posterior del año de edad, el varón ya es poco frecuente que puedan ver ustedes infecciones de vías urinarias, ya es muy raro. En cambio, las mujeres desafortunadamente tienen pues prácticamente sin la protección, pues si acaso nomás el primer año de vida y después desafortunadamente ya tienen una alta incidencia y prevalencia de infecciones urinarias. Pero vean aquí lo que quiero que tengan en mente es qué clase de eventos son los que debe uno de pensar, ¿no? O cuáles son los eventos más frecuentes. Vean, hombres de entre los 40 más o menos 65 años, la hipertrofia prostática. En el caso de los niños de primer año de edad, creo que había, regresale al inicio de esas, porque eran como 3 diapositivas, ¿no? Si no me equivoco. Ándale, ajá, vean, ahí miren. Primeros 6 meses es mayor en hombres, ¿sí? Por lo que no están circuncidados, ¿sí?
Ya cuando ya son niños de más de 6 meses o incluso más de un año, ya vemos que ya empieza a haber un aumento en la frecuencia de las niñas. Aquí ya hay que pensar en los niños en patologías a lo mejor congénitas, estenosis ureteropiélicas, valvas uretrales, reflujo vesicoureteral, ¿sí? Lo que también hay que pensar en los niños de 1 a 5 años, lo que dice ahí, vean cómo ya se aumenta, lo que les decía, primer año niños, ya de 1 año a 5 años, vean cómo ya se aumenta más las niñas y los niños prácticamente se vienen abajo. Y aquí en este rango de edad hay que pensar en anomalías congénitas, o sea, lo que voy, para que tengan en mente, cuando vean un niño de 1 a 5 años de edad, digan, híjole, pues tiene infecciones urinarias, ¿en qué debo de pensar? ¿Cuáles deben de ser mis diagnósticos? O sea, no nada más es darle medicamento y curarle la infección, sino, oye, a ver, tengo que descartar que no vaya a tener alguna anomalía congénita. ¿Sí me explico? O sea, dar tratamiento para la infección, pues hasta la farmacia le sabe dar, tómese ciprofloxacin, o sea, digo, los niños no le dan eso, pero por decirlo así. Entonces, pero ustedes decir, oye, a ver, espérame, tengo una infección, tengo que pensar en un niño de este rango de edad en que quizás pueda tener una infección, una anomalía congénita, ¿no? Debo de tenerlo en mente, a lo mejor, bueno, le doy tratamiento y si me recurre, caray, ya volvió a recaer, entonces ahora sí, empezar a sospechar en alguna anomalía, ¿no? Pásame la que sigue. Luego, de 6 a 15 años, pues también anomalías funcionales está presentes. Anomalías funcionales, por ejemplo, aquí la más frecuente es una que se llama vejiga neurogénica no neurogénica, que es una vejiga pues atónica, provocada porque desafortunadamente ahí las niñas tienen una alta incidencia en que no van a orinar, se aguantan las ganas, están jugando, no quieren ir al baño, se aguantan mucho las ganas, entonces ahí es en donde entra ese periodo, ¿no? Ya entrando a la adolescencia, vean cómo ya lo que es relaciones sexuales, algunos usos de métodos anticonceptivos, pues ya entran ahí en juego y obviamente hay que tenerlos en mente, ¿no? La siguiente diapositiva. Y bueno, regresamos a mujeres. Causas ginecológicas ya en mujeres adultas. En el caso de los hombres hay que descartar prostatitis, hiperplasia benigna de próstata. Ya en pacientes mayores de 65 años hay que pensar también en una bacteriuria geriátrica, se le llama. O sea, hay causas ahí de infecciones recurrentes aunadas a la hiperplasia o a prolapsos vesicales que luego tienen las señoras de más de 65 años. Pacientes que están usando sonda por alguna razón. Entonces, vea a lo que quiero llegar con esta interrupción es que cómo su mente debe tener ahí el dato clínico, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué edad tiene? Ok, porque tiene una infección, puede ser esto. ¿Sí me explico? Eso es lo que quiero que yo tengan en mente con estas diapositivas de acuerdo a los rangos de edad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Bueno, el que cae otorga. Excelente. Bueno, entonces, continúe, por favor. Ok, bueno, para hablar de patogénesis, vamos a hablar de estos 3 puntos, que es la entrada bacteriana, las defensas del huésped, perdón, y los factores patógenos bacterianos. Entonces, en la entrada bacteriana, lo primero que va a pasar es que va a haber un ascenso de las bacterias por las vías urinarias. Esta es la causa de la mayoría de las infecciones del tracto urinario. Aquí lo corto de la uretra femenina y su proximidad con el vestíbulo de la vagina y también al recto va a predisponer a las mujeres a que tengan infecciones más frecuentemente. Esta vía también es muy importante en pacientes que tengan contaminado el periné con heces porque no se limpien bien, en mujeres que se limpien de atrás para adelante o que usen espermicidas y en pacientes que tengan también las sondas, aunque sean intermitentes o permanentes. Este ascenso de bacterias también puede aumentar por lo que es, perdón, por lo que es el embarazo, si hay una obstrucción, si hay un efecto antiperistáltico de todas las vías urinarias y principalmente las bacterias que van a ascender son las gram negativas. ¿Le das, por favor?
Ahora, la segunda manera de entrada bacteriana es la dispersión hematógena. Esta ocurre más que nada en pacientes inmunodeprimidos. Aquí, pues las principales bacterias van a ser Staphylococcus aureus, diferentes especies de cándida, también tuberculosis. Y esto, pues como ya les mencioné, es más frecuente en personas inmunocomprometidas, no tanto en las personas sanas. Pero es común que el riñón se infecte por una bacteriemia de aureus principalmente cuando la persona tiene enfermedad en la boca o también una candidiasis en la boca, aunque la persona sea un paciente relativamente sano. ¿Le das, por favor? Y la tercera forma de entrada bacteriana es una extensión directa de las bacterias, ya sea desde ganglios linfáticos o desde órganos adyacentes, cuando el paciente tenga un absceso intraperitoneal de diferentes tipos de fístulas, ya sea una vesicointestinal o una vesicovaginal. Y aquí pues va a haber una reincidencia de infección a partir de un foco prostático o en el riñón, que ya fue tratado de manera inadecuada, pero que puede diseminar esta infección hacia otras partes de las vías urinarias. Dentro de las defensas del huésped, lo que es relativamente bueno es cuando el paciente tiene un flujo urinario sin obstrucción y que existe este paso correcto de la orina, entonces está el lavado de bacterias. También las características de la orina, como la osmolaridad, la concentración de urea, la concentración de ácidos orgánicos y el pH, que todo se encarga de inhibir el crecimiento y la colonización de las bacterias. Tenemos también factores que inhiben la adherencia bacteriana, como una glicoproteína que se conoce como TAM-Horsfall. También hay que tomar en cuenta que el recubrimiento endotelial va a funcionar como una barrera física para la infección y va a tener la capacidad de reconocer bacterias. Aquí las células uroteliales expresan receptores de tipo TOL. Entonces, como respuesta a la presencia de bacterias, se van a secretar todos estos factores para reclutar neutrófilos y empezar todo el proceso inflamatorio. En el riñón también se producen anticuerpos séricos y urinarios específicos que van a mejorar toda la opsonización y la fagocitosis y también van a inhibir toda la adherencia bacteriana. También pues el sistema urinario tiene una selectividad de la adherencia bacteriana y va a haber antígenos de grupos sanguíneos que pueden funcionar como compuestos que inhiben esta adherencia, o sea, se dice, como quien diría, es una predisposición genética a estas infecciones. Y también es importante la flora normal de todo el área periuretral, de la próstata, del líquido antimicrobiano que secreta la próstata. Hay que tomar en cuenta si hay lactobacilos, por ejemplo, en la flora normal de las mujeres, si hay alteraciones en el pH, todo esto. Y lo que puede afectar las defensas del huésped es la presencia de un reflujo vesicouretral, principalmente en niños. Se mencionaba que no es tanto que aumente la susceptibilidad a la infección, pero sí va a dar paso a que las bacterias se inoculen en todas las vías superiores y pues puede avanzar hacia una infección más grave. También el envejecimiento, sí nos da una mayor susceptibilidad a las infecciones. Y lo que es la éstasis o el reflujo de orina. Esto porque pues puede promover todo el crecimiento bacteriano y toda la infección y nos incluye lo que es trastornos obstructivos, las enfermedades neurológicas, la diabetes, el embarazo y la presencia de cuerpos extraños, ya sea sondas o incluso cálculos. Ok, ahora para los factores patógenos bacterianos, esto, bueno, se cree que la capacidad que tienen todas las bacterias uropatógenas para invadir las células, sobrevivir y multiplicarse en todos los tejidos de las vías genitourinarias va a dar un mecanismo para que exista la persistencia y la recurrencia de la infección. Y en general, estas cepas son las que residen en la flora intestinal, la principal siendo E. coli, que aparte de que pueden infectar el aparato urinario por proximidad, lo van a hacer porque hay
una expresión de factores de virulencia que les va a permitir adherirse y colonizar todo lo que es periné, uretra y migrar hacia las vías urinarias superiores. Mencionan los libros los factores patógenos de E. coli, porque como ya les mencioné es la principal. Esta bacteria tiene la capacidad de adherencia porque tiene unos pili, que son los que están en el circulito rojo. Estos lo que van a hacer es que se van a enlazar a los receptores de glucolípidos o de glucoproteínas que estén en la membrana de las células uroepiteliales. Y el pili se va a clasificar por su capacidad de causar hemaglutinación y también por los carbohidratos que bloquean el proceso. Entonces, E. coli tiene estos dos pilis principales. El primero es pili P. Este puede aglutinar la sangre humana y se va a fijar a los receptores de glucolípidos en las células oroepiteliales, eritrocitos y células tubulares renales. Este pili se va a observar en más del 90% de las cepas de E. coli que causan la pielonefritis, por esto se llamó pili P, por la pielonefritis. Pero se encuentra en menos del 20% que causan de las cepas que ocasionan la infección en vías inferiores. Y el segundo pili importante es el pili tipo 1. Este se va a fijar a las células supraepiteliales, puede ayudar a las bacterias a adherirse a la mucosa vesical, a otras bacterias. Y se mencionaba que muchas bacterias como E. coli también van a tener la capacidad de invadir las células actuando como patógenos oportunistas. Ok, ahora pasamos a lo que son los patógenos causantes. Como anteriormente mencionaba mi compañera, la mayoría de las infecciones del tracto urinario van a ser causadas por una sola especie de bacteriana. En este caso sería E. coli. Y se mencionaba que por lo menos el 80% de las cistitis y las pielonefritis sin complicaciones se van a deber a E. coli, y la mayor de las cepas patógenas van a pertenecer a los serogrupos O. Nos encontramos con otros patógenos, son menos comunes, pero aún así podemos encontrarlos de cierta manera con un poquito más de frecuencia. Estos van a ser la Klebsiella, Proteus y el Enterobacter. En el caso de las infecciones del tracto urinario que son adquiridas en el hospital, se ha encontrado una amplia variedad de organismos causantes, dentro de los cuales podemos incluir a las Pseudomonas y al Staphylococcus spp. También, como lo mencionó anteriormente mi compañera, las infecciones del tracto urinario que son causadas por Staphylococcus aureus a menudo van a producir lo que es la diseminación hematógena. También los estreptococos beta-hemolíticos del grupo B pueden causar infecciones en lo que son el grupo de mujeres embarazadas. En este caso, el Staphylococcus saprophyticus generalmente lo vamos a encontrar en lo que son, bueno, mencionaba la literatura que en mujeres más jóvenes, y en el caso de los niños, las bacterias más comunes que pueden llegarles a producir una infección de las vías urinarias, pues van a ser la Klebsiella y el Enterobacter. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? En este caso, para el diagnóstico en los niños, cabe mencionar que es un poquito más complicado obtener lo que es la muestra de la pipí, ¿verdad? Para poder hacer la prueba. En este caso, la orina sí va a obtener más de que nada de una muestra indirecta, y esto es porque pues cuando son niños muy pequeños aún no van al baño solos, ¿verdad? No tienen ese control de esfínteres tan, ¿cómo decirlo?, tan dominado. Entonces hay dos maneras, ¿verdad? Primero se puede colocar una bolsita sobre los órganos genitales y la orina se cultiva a partir de lo que es la muestra de la bolsita. Pero en este caso puede presentarse una, bueno, no, perdón, ese es un método, y el otro método va a ser lo que es como que la punción suprapúbica. En este caso, como lo vemos, se va con la jeringuita, vamos a hacer la punción directo a la vejiga y de ahí vamos a extraer lo que es la orina, ¿verdad?
evita una posible contaminación. Sin embargo, debido a la capacidad de invasión, se va a utilizar en muy pocas ocasiones, con excepción de niños y pacientes seleccionados. Las ventajas de la orina que se obtiene a través de la sonda es que pues esta es menos invasora y esta va a presentar menos oportunidades de contaminación. Entonces, eso es, bueno, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? En este caso traigo una tablita que encontré en un artículo que nos menciona más o menos cómo analizar los resultados que vayamos obteniendo después de analizar nuestra muestra de orina. En el caso de la punción suprapúbica, si encontramos más de 100 unidades formadoras de colonias sobre mililitro, la probabilidad de infección nos damos cuenta que es con el 99%. En el caso del otro método, el cateterismo vesical, como podemos ver, va a ir variando según la cantidad de unidades formadoras de colonias. En el caso de que sea mayor a 50, podemos ver que es muy probable y bueno, vamos viendo cómo según los resultados va a ir disminuyendo a probable, posible e improbable, ¿verdad? Y en el caso de la micción voluntaria también vamos a tener al niño y a la niña, donde sea mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia sobre mililitro, vamos a tener como probable. Y en el caso de la niña, mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia sobre mililitro, lo vamos a tener como un probable, ¿verdad? Con un 80%. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Ok. En el caso de lo que es la orina, esta se va a evaluar de inmediato en busca de lo que es la esterasa leucocitaria. Este va a ser un compuesto producido por la descomposición de los leucocitos en la orina. También vamos a poder observar lo que es el nitrato urinario, que se va a producir mediante la reducción de nitratos dietéticos de la dieta por parte de muchas bacterias gram negativas. Es posible que detectemos esterasa y nitritos en una tira reactiva de orina, y estos van a ser más confiables cuando la cifra de bacterias sea mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. En este caso, la exploración microscópica de la orina para recuento de leucocitos y bacterias se va a realizar después de lo que es la centrifugación. Cuando las cifras de bacterias son mayores a 100.000 unidades formadoras, es inclusive posible detectar bacterias bajo el microscopio, y más de 3 leucocitos por campo de gran aumento sugieren una posible inflexión. En este caso, este cuadro era más que nada de la sensibilidad y la especificidad. Y en otro artículo encontré que, como lo mencionaba mi compañera, ¿verdad? El caso de la piuria que nos mencionaba ahorita, que era lo que se refería a la presencia de más de 5 leucocitos por campo, este artículo mencionaba que la leucocituria no necesariamente era sinónimo de una infección de tracto urinario. También podíamos encontrar leucocituria estéril en diferentes circunstancias, dentro de las cuales podríamos encontrarnos síndrome uretral, tuberculosis genitourinaria y prostatitis. En este caso, la detección de lo que son nitritos con las tiras reactivas iba a tener una sensibilidad mayor al 90%, pero una especificidad baja, como lo dice aquí la tablita del 50%, y también íbamos a contar con microorganismos que no necesariamente iban a producir nitritos, ya que estos no van a poseer la nitrato reductasa. Dentro de estos organismos podríamos encontrarnos con pseudomonas, con Acinetobacter y con Candida. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En este caso, la prueba de referencia para la identificación de una infección de tracto urinario va a ser el cultivo cuantitativo de orina en busca de lo que son bacterias específicas. Primero que nada, pues la orina sabemos que deberá recolectarse en un contenedor estéril y cultivarse de inmediato después de su recolección, ¿no?
Se mencionaba que cuando esto no es posible, la orina puede almacenarse en lo que es el refrigerador hasta por 24 horas. Sabemos el procedimiento, se va a diluir la muestra y se va a dispersar por lo que son las placas de cultivo. Cada bacteria va a formar una sola colonia. Se tiene que contar la cantidad de colonias y se va a ajustar por mililitro de orina. Depende del método de recolección, el género del paciente y el tipo de bacterias aisladas en este procedimiento. Y por costumbre se va a utilizar, ¿cómo decirlo? Un índice mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia sobre mililitro para excluir que la muestra esté contaminada. Sin embargo, en diferentes estudios se ha demostrado que en las infecciones de tracto urinario con significancia clínica pueden presentarse aún así bacterias cuando en las muestras tengamos menos de 100.000 colonias formadoras, unidades formadoras de colonias, perdón. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Aquí en estudios de localización, más que nada la literatura mencionaba que son obviamente para localizar el sitio de infección, ¿verdad? Primero que nada, se iban a tratar de checar lo que son las vías urinarias superiores. En este caso se iba a irrigar la vejiga con agua estéril y se iba a colocar una sonda ureteral en cada uréter. Se iba a recolectar la muestra de lo que es la pelvis renal y el cultivo de la muestra iba a indicar si existe infección en las vías urinarias superiores. En hombres iba a ser posible diferenciar la infección en las vías urinarias inferiores. En este caso se iba a recolectar una muestra al principio de la micción y esto va a representarnos una posible infección uretral. Y en otro caso también se podía recolectar lo que es una muestra del chorro medio que representa posible infección vesical. También se mencionaba que se podía dar masaje a la próstata y se iba a pedir al paciente que orine de nuevo, y esta muestra va a representar posible infección prostática. Bueno, después seguimos con lo que sería la selección de los antibióticos. Pues para empezar, todo el tratamiento antibiótico que nosotros empleemos, pues tiene por objetivo la eliminación de las bacterias que en este caso pues nos estamos centrando en el tracto genitourinario. Y pues debemos de tener pues mucho en cuenta la resistencia antibiótica, que pues cada vez hemos visto cómo ha aumentado, y esto se puede deber al uso excesivo de estos, que ya sea nosotros podemos abusar al administrarlo, bueno, al recetarlo, y los pacientes al usarlo. Y también aparte la interrupción de los esquemas del tratamiento, por lo que hemos pues de dar énfasis al paciente de que los cumpla los días que le recetamos, y que también pues no vaya a sobrepasar ese límite de días, ya que pues sabemos que algunos tienen cierta toxicidad que pueden generar también otros daños aparte del que se supone queríamos arreglar. También debemos de tener en cuenta que los pacientes con insuficiencia renal, pues aquí debemos de modificar la dosis, porque algunos tienen cierto mecanismo de eliminación, algunos por ejemplo la renal, y no se pueden metabolizar por alguna otra vía. También debemos de tener en cuenta que una obstrucción en las vías urinarias puede reducir la concentración de estos antibióticos en la orina. Y pues al momento de que nosotros vayamos a elegir uno de estos antibióticos que les voy a exponer más adelante, pues debemos tener en cuenta en el paciente primero las alergias, el embarazo, enfermedades subyacentes, y si está en tratamiento con algún otro fármaco. Y en cuestión del medicamento debemos de tomar en cuenta su biodisponibilidad, su mecanismo de eliminación, algunas interacciones que pueda tener con algún otro fármaco y los efectos adversos que puedan tener. Siguiente, por favor. El primero que tenemos va a ser el trimethoprim con sulfametoxazol. Pues este va a ser un antimetabolito, o sea que va a actuar inhibiendo el ácido fólico, por lo que no debemos de administrarlo en pacientes que tengan deficiencia de ácido fólico, y pues sobre todo en mujeres embarazadas por lo mismo del ácido fólico. Esta decía que es una de las opciones, bueno, uno de los antibióticos más empleados en las infecciones urinarias.
El trimethoprim y el sulfametoxazol por separado van a ser bacteriostáticos y en combinación van a tener un efecto bactericida que va a ser por sinergismo, o sea que pues su efecto va a ser mucho mayor al que si lo sumáramos el efecto por individual de cada uno. El trimethoprim, así solo, de forma aislada, sin el sulfametoxazol, pues va a ser, decía que era igual de eficaz que la combinación de estos dos para las infecciones no complicadas y que se puede asociar a efectos adversos más leves. Además de que en el caso de que le agreguemos el sulfametoxazol, pues este va a aumentar la eficacia, como les dije, por el efecto sinérgico, y este va a actuar en vías urinarias superiores, lo que pues le va a dar una mejor eficacia dependiendo de la patología que estemos tratando. También ay, no, no, la anterior, por favor, gracias. Decía que la trimethoprim aislada o combinada es eficaz en la mayoría de los uropatógenos, excepto contra el Enterococcus y las pseudomonas. Decía que es una opción muy económica, por lo que pues es fácil recetarla. También pues provoca mínimos efectos adversos, principalmente en la flora intestinal nada más. Alguna de sus desventajas es que algunas veces puede producir exantemas y malestar gastrointestinal, pero pues no son efectos muy, muy fuertes. Aparte, no son tan frecuentes. El sulfametoxazol se debe de evitar en el embarazo porque decía que producía defectos en el tubo neural y por su alta unión a proteína aumentaba la bilirrubina y producía ictericia en prematuros y terníteros. También se debe, no, la otra por favor. También se debe de tener precaución en el caso de los pacientes deshidratados, porque decía que en algunos casos se puede cristalizar la orina y dañar los túbulos renales. No es tan común, pero igual lo menciona como para tener precaución. Ahora sí, siguiente. Después tenemos la nitrofurantoína. Este va a ser un bactericida que va a ser pues muy eficaz contra los uropatógenos más frecuentes, como ya nos habían mencionado, excepto en este caso las pseudomonas y el proteus. Este se va a excretar rápidamente a través de la orina, pero dice que pues no va a alcanzar concentraciones terapéuticas en algunos otros tejidos, ni siquiera en el sistema gastrointestinal, y por eso no va a ser muy útil para las infecciones de las vías urinarias superiores o las complicadas. Decía que provoca efectos mínimos en la flora intestinal y vaginal. Se emplea como profiláctico y la resistencia a este medicamento es muy inusual o muy poco frecuente. Este está contraindicado en pacientes embarazadas, ya sea a término o en recién nacidos, porque solo debemos de administrar en los primeros 2 trimestres, debido a que puede aparecer una anemia hemolítica por la falta de maduración del sistema enzimático. Siguiente, por favor. Después tenemos a las cefalosporinas, pues como sabemos de esta existen pues a la actualidad, muy reciente, hasta 5 generaciones. Estos son unos antibióticos que pertenecen a los betalactámicos, van a ser pues muy parecidos a las penicilinas, ya que van a actuar en la inhibición de la síntesis de la pared de las bacterias. Principalmente pues estos los vamos a utilizar cuando en el paciente exista una anafilaxia por reacción a las penicilinas, y pues también van a ser de cierta manera más potentes que las penicilinas, entonces nos van a ayudar muy bien. Son muy eficaces contra las enterobacterias, pero no van a ser muy eficaces contra los enterococos. Además de que dependiendo de cada generación, pues va a cambiar un poco su actividad bacteriana. Por ejemplo, las cefalosporinas de primera generación, pues van a ser más activas contra los gram positivos y contra los más frecuentes como E. coli y la Klebsiella, mientras que la segunda generación van a ser muy activas contra los anaerobios, y las cefalosporinas de tercera generación pues van a ser un poco más eficaces contra los gram negativos, los intra y los extrahospitalarios, mientras que las de quinta generación pues se consideran de amplio espectro. En este caso, este tipo de antibióticos pues dice que va a ser muy seguro para administrarlo en pacientes embarazadas.
Y ahí en la imagen de la derecha, pues les puse más o menos cómo se dividen en generaciones. Ahí falta la quinta, pero ahí vienen más o menos los nombres que pertenecen a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta. La primera generación es muy característica de que los nombres empiezan por cefa, la segunda generación porque tienen la O la U, en el caso de cefo o cefo, y pues la tercera generación no tiene un rasgo característico, pero ahí vemos algunos ejemplos. Y de la cuarta generación, como la cefepime, cefpirona y cefosopran. Siguiente, por favor. Después tenemos las aminopenicilinas. Estas pues van a ser igual betalactámicos, que van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana, igual que las cefalosporinas. En este caso, los que nos interesan van a ser la ampicilina y la amoxicilina, primero, que pues antes se empleaban con bastante frecuencia, pero surgió cierta resistencia de hasta el 60%, decía, contra algunas cepas de bacterias, por lo que pues se empezó como a reducir su uso. Estos fármacos pues no van a tener muchos efectos adversos sobre la flora intestinal o la vaginal. En este caso me refiero pues a la flora normal. Y ay, se me fue. Sí. Agregándole un inhibidor de betalactámicos como el ácido clavulánico, pues va a tener un aumento de su actividad contra ciertas bacterias, por ejemplo, en este caso las productoras de la betalactamasa, que van a ser resistentes a la amoxicilina por sí sola. Y también después, aparte de la ampicilina y la amoxicilina, tenemos otras que son de espectro ampliado, que es la piperacilina, la meslocilina y la aslocilina. Estas pues van a ser de gran utilidad para contrarrestar los enterococos y algunos gram negativos resistentes a la ampicilina. Y de hecho son muy utilizados en la pielonefritis aguda no complicada extrahospitalaria y algunas otras complicadas. Estos son categoría B en el embarazo, ya que atraviesan la placenta y pues en sí las penicilinas son baratas, pero como les dije, en el caso de que se le combine el inhibidor betalactámico, pues aumenta su costo, por lo que pues también debemos de tener en cuenta eso al momento de administrarlo. También, pues como sabemos, tiene un alto riesgo de hipersensibilidad, ya sea inmediata o tardía, por lo que debemos considerar esta sensibilidad y administrar algún otro medicamento que no lo presente. Después tenemos los aminoglucósidos. En el lado derecho les puse un cuadrito donde vienen los ejemplos, como la paramomicina, streptomicina, gentamicina, neomicina y tebromicina. Estos pues son los únicos antibióticos que van a encargarse de la inhibición de la proteína del ribosoma 30. Entonces, estas lo que van a hacer es que van a impedir que las bacterias produzcan las proteínas que son necesarias pues para crecer y multiplicarse. Decía que necesitan de oxígeno para penetrar en la célula, por lo que en algunos órganos no van a tener muy buena efectividad. Cuando se combinan con ampicilina o con el trimethoprim sulfametoxazol, van a tener una mayor actividad y son de elección para la infección urinaria febril. Este tiene cierta complicación de gran importancia, que sería su nefrotoxicidad y la ototoxicidad, siendo la gentamicina la que es menos tóxica. Por lo que pues debemos de monitorizar de cerca a los pacientes en caso de que empiecen a presentar cierta sintomatología relacionada con esta toxicidad, les digo, ya sea de la nefro o de la ototoxicidad. Para esto mismo de que son muy tóxicos, pues se empleó una forma de administrarla que es de una vez al día para pues lograr dar como la dosis máxima en el menor tiempo posible. Y pues decía que estos, si se toman durante el embarazo, pueden correr el riesgo de que el feto tenga una pérdida de la audición por esto mismo de la toxicidad. Y durante la lactancia, pues se puede considerar, pero de hecho se recomienda que pues se
¿cómo se dice? Se retira el tratamiento. Siguiente, por favor. Después tenemos el Aztreonam. Este es un monobactámico, es también bactericida y va a inhibir la síntesis de la pared de las bacterias. Tiene una potencia similar a los aminoglucósidos o también a las cefalosporinas de tercera generación. Este se va a administrar principalmente IV para los aerobios negativos como la Pseudomonas aeruginosa. También puede usarse en anafilaxias que sean producidas por las penicilinas y que tengamos que tratar un gram positivo. Y pues este no tiene ninguna nefro u ototoxicidad. Se utiliza muy bien en cualquier infección del tracto urinario, ya sea complicadas o no complicadas, incluyendo la pielonefritis, la cistitis y la bacteria asintomática. Decía que sí atraviesa la placenta durante el embarazo, pero no tiene riesgo de toxicidad ni de teratogenicidad. Y pues, como les digo, principalmente se administra por IV, se excreta en leche materna, pero pues sí debe de considerarse la interrupción por cierto tiempo durante la lactancia, solo como por precaución. Siguiente, por favor. Después tenemos las fluoroquinolonas. Estas pues van a ser bactericidas de amplio espectro. Decía que el ácido nalidíxico es como un prototipo natural que es muy afín a las vías urinarias, y tenemos el norfloxacino, que es vía oral, que es muy eficaz para el sistema genitourinario. Pues estas quinolonas van a inhibir principalmente el DNA girasa, y como es una proteína que va a participar en su replicación, pues va a inhibirlas. Son muy eficaces contra las enterobacterias, contra la Pseudomonas aeruginosa, y también tienen muy buena actividad contra el Aurus y el... no me acuerdo del otro. Sí, aquí está. El Saprophytus. Sí, creo que así se menciona. Y pues, de hecho, decía que la mayoría de las bacterias anaerobias eran resistentes a estos fármacos, por lo cual, pues, la flora vaginal intestinal no se iban a ver afectadas. No son nefrotóxicas, pero en insuficiencia renal puede aumentar su semivida, por lo que debemos de considerar disminuir y ajustar hasta donde sea conveniente la dosis, dependiendo pues del paciente. Decía que estas producen quelación, por lo que no debemos de administrarlas en conjunto con vitaminas y lácteos. Debemos de, pues, de advertir a los pacientes porque muchas veces pues lo ven muy normal y luego producen esta quelación. Existen también, decía que hay afecciones o incluso llega a la ruptura del tendón del calcáneo, por lo que debe de suspenderse. Bueno, primero debemos de vigilar muy de cerca y luego suspender en caso de que el paciente refiera a cierto dolor. Entonces, en cuanto nosotros lo notemos, como ya sabemos de este antecedente, pues debemos de suspender el tratamiento. Es por lo mismo de esto, de la ruptura del tendón, debemos de, está contraindicado en niños, adolescentes y en embarazadas, porque puede producir cierta lesión del cartílago que va pues a alterar la osificación. Entonces es muy importante no administrarlo en embarazo ni en niños. También en lactancia, también la mencionaba. Bueno, Tiene... ya son casi las 5. Recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahorita, lo primero que hablábamos acerca de la epidemiología, tener en mente las enfermedades que pueden, o las patologías que pueden estar causando las infecciones, siempre tenerlas en mente. Los patógenos, pues ya lo hemos venido hablando incluso desde que estuvimos viendo los estudios de examen general de orina, el cultivo. Ahorita nos hicieron algo un poquito más a profundidad, como ya pueden ver, ya nos explicaron un poquito más acerca de los mecanismos de defensa, acerca de los mecanismos ya patogénicos que tienen las propias bacterias para poder infectar la vía urinaria, lo que son los pilis, todo eso. Entonces es muy importante eso tenerlo presente. Ahorita nos está hablando algo muy importante, que es la cuestión de los antibióticos. Es importante
que vamos a utilizar. Perdón, creo que se me fue un poco la señal. Bueno, sí, Doc, se cortó. Sí, no se escuchó todo. Ok. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ya. Sí, ya. Ok. Sí, entonces... Ya no. Ya se volvió a cortar. Ya se fue, Doc. Perdón, es que estoy en el teléfono y me está entrando una llamada y están insistiendo. Para terminar, Sí, no se les escucha nada. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ya? Sí, Doc, bueno, ya. Ya, sí. Okay. Sí, ya. Perdón. Rápido, o sea, es importante conocer mecanismos de acción, vidas medias, y sobre todo, por ejemplo, en cuanto a las cefalosporinas, es importante hacer mención que debemos de conocer muy bien el espectro que nos estaba diciendo su compañera, o sea, ¿para qué me sirven las de primera generación? ¿Para qué me sirven las de segunda? ¿Para qué espectro tienen las de tercero? ¿Qué espectro tienen las de cuarto? ¿Sí? O sea, eso es muy importante que lo conozcamos porque muchas veces andamos dando otro tipo de cefalosporinas para infección de vías urinarias cuando son de primera generación, cuando sabemos que no tienen efecto alguno, ¿no? También es bien sabido, ahorita a lo mejor no nos iba a decir, pero el caso de las fluoroquinolonas, por su farmacocinética, de eso, tienen una muy buena difusión a lo que es tejido prostático, por lo que las fluoroquinolonas es el mecanismo de elección, es el antibiótico de elección para el tratamiento, por ejemplo, de prostatitis, el tratamiento de hiperplasia, cuando tenemos una recaída infecciosa. Entonces, tenemos tenemos que tener muy presente esa situación, o sea, tenemos que conocer muy bien cuál es el mecanismo de acción, cuál es mi espectro antibiótico con cada uno de los antibióticos. En el caso de las cefalosporinas, saber en qué me ayuda cada una de las generaciones. Y por ejemplo, también dosis, obviamente es importante, contraindicaciones. Sí, obviamente nos mencionaban los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son muy buenos antibióticos, actúan a nivel ribosomal, y eso es algo muy importante. Conocerlo, pero también hay que saber que tiene su nefrotoxicidad, su ototoxicidad, y en el caso de que encontremos algún dato de falla renal, pues tenemos que tener dosis de aclaramiento renal, o sea, ajustar la dosis de acuerdo al aclaramiento renal. Entonces son datos así muy importantes que hay que tenerlos en cuenta. Obviamente la patogenia que también nos mencionaban, qué tipo de bacterias son las que infectan, son detalles que son súper importantes, porque obviamente cuando ya entremos ahora sí ahorita a la patología como tal, más adelante que veamos ahora sí cistitis, pielonefritis, vamos a tener que aprender a interpretar todo esto que ya vimos, estudios, saber qué antibióticos, saber cuántos días, cada cuánto se lo vamos a dar, cuál es la dosis. Y ahorita ya vamos a empezar a usar todos esos conocimientos, ¿ok? Sí, doctor. De acuerdo, doctor. Bueno, vamos a dejar aquí la clase, ya son las 5, por si tienen más clase. Nos vemos el martes, muchachos, a las 3, para continuar con el tema, ¿va? Sale, Doc. Buen fin de semana. Saludos. Gracias por conectarse y nos vemos el martes. Buen fin de semana. Sale, Doc. Igual. Bye.